A lo largo de la historia, el ser humano ha confiado en tecnología para predecir desastres, pero hay criaturas que, sin satélites ni sensores, parecen anticiparlos con asombrosa precisión. Un misterio que la ciencia aún no ha logrado descifrar, pero que la naturaleza nos revela una y otra vez. En todo el mundo hay relatos inquietantes que comparten un mismo patrón: minutos, horas y a veces días antes de un desastre natural, la naturaleza parece anunciar una advertencia, pero no a nosotros, sino a los animales. No es superstición, no es leyenda, es un hecho que la ciencia ha documentado. En 2004, cuando el devastador tsunami del Océano Índico golpeó sin piedad, los elefantes del Parque Nacional Yala, en Sri Lanka, comenzaron a moverse con ansiedad, emitiendo trompetazos y dirigiéndose hacia zonas altas, mucho antes de que los humanos sintieran el primer temblor. En Japón, tierra acostumbrada a los sismos, los sismólogos han registrado cambios de comportamiento en perros y gatos horas antes de terremotos: ladridos inusuales, huidas sin motivo aparente y miradas fijas hacia direcciones desconocidas, como si vieran algo que para nosotros permanece invisible. Incluso en 1975, en Aicheng, China, miles de serpientes salieron de sus madrigueras en pleno invierno, movimiento que jamás ocurre en esa época del año. Pocos días después, un terremoto de magnitud 7.3 destruyó la ciudad. ¿Qué perciben? ¿Vibraciones imperceptibles? ¿Cambios en el campo electromagnético? ¿O algo que la ciencia aún no logra explicar? Ese misterio es el que nos llevará a descubrir, en los próximos minutos, a criaturas que, de manera confirmada, pueden anticipar la furia de la naturaleza. Los científicos han intentado descifrar este enigma durante décadas, y aunque aún no existe una respuesta absoluta, las investigaciones han comenzado a iluminar el camino. En 2011, tras el terremoto y tsunami de Japón, un equipo de la Universidad de Tokio analizó cientos de testimonios y videos que mostraban peces nadando en círculos frenéticos, aves migrando en dirección opuesta a su ruta habitual y perros que se negaban a entrar a sus casas horas antes del desastre. La hipótesis más sólida sugiere que muchos animales poseen una sensibilidad extrema a las ondas sísmicas de baja frecuencia, las llamadas ondas P, invisibles e imperceptibles para el oído humano, pero detectadas por sus órganos internos y estructuras óseas mucho antes de que lleguen las ondas destructivas. Otros estudios, como el realizado por el Instituto Max Planck en Alemania, apuntan a que algunos animales perciben cambios sutiles en el campo electromagnético de la Tierra que preceden a erupciones volcánicas o tormentas eléctricas. Sin embargo, no todos los casos pueden explicarse así. Hay reportes documentados, verificados, donde no hubo cambios sísmicos ni electromagnéticos medibles, y aún así, los animales reaccionaron como si supieran lo que iba a pasar. Es ahí donde la ciencia empieza a rozar los límites de lo desconocido. En 1975, en la ciudad china de Aicheng, ocurrió uno de los episodios más enigmáticos jamás registrados. Durante días, serpientes hibernando bajo tierra abandonaron sus madrigueras en pleno invierno, pájaros chocaban contra ventanas como si algo los desorientara, y perros aullaban sin motivo aparente. Los habitantes, desconcertados, informaron el fenómeno a las autoridades, que decidieron evacuar la ciudad. 24 horas después, un terremoto de magnitud 7.3 destruyó la región. Miles de vidas se salvaron gracias a lo que, oficialmente, se describió como observación del comportamiento animal. Décadas más tarde, en 2004, en Sri Lanka, horas antes del tsunami que arrasó sus costas, guardaparques del Parque Nacional Yala notaron algo inquietante: elefantes, búfalos y leopardos subían colinas, alejándose de la playa. Después del desastre, no se encontró un solo cadáver de animal salvaje. Los sismólogos y biólogos que estudiaron el caso concluyeron que estos animales probablemente detectaron vibraciones ultrasónicas producidas por el sismo submarino, señales que el oído humano no puede captar, pero ni siquiera esa teoría explica por qué aves migratorias en pleno vuelo cambiaron de rumbo en cuestión de segundos, como si obedecieran una orden invisible.
Casos así, documentados y verificados, siguen dejando una pregunta inquietante. ¿Estamos ante simples respuestas biológicas o frente a una capacidad sensorial que los humanos hemos perdido en el curso de la evolución? Cuando hablamos de desastres naturales como terremotos, tsunamis, huracanes o erupciones volcánicas, es importante aclarar algo: estos fenómenos no ocurren de forma instantánea. Antes de la gran sacudida, de la ola gigantesca o de la explosión volcánica, la naturaleza libera señales previas. Microtemblores imperceptibles para el ser humano, vibraciones subterráneas, variaciones en la presión atmosférica, ondas sísmicas débiles, emisiones de gases, cambios en los campos eléctricos de la Tierra. Y es precisamente en este punto donde los animales se convierten en verdaderos centinelas, porque poseen sentidos mucho más desarrollados que los nuestros, capaces de percibir lo que para nosotros pasa desapercibido. Los elefantes, por ejemplo, tienen una sensibilidad única en las almohadillas de sus patas. Ahí se concentran terminaciones nerviosas capaces de detectar vibraciones de muy baja frecuencia, conocidas como infrasonidos, que viajan por el suelo a grandes distancias. Gracias a esta capacidad, un elefante puede percibir movimientos sísmicos débiles o el retumbar lejano de un volcán horas antes de que nosotros siquiera lo notemos. Los perros son otro caso sorprendente. Mientras que el oído humano capta frecuencias entre 20 y 20.000 hercios, los perros alcanzan hasta los 60.000. Esto les permite escuchar crujidos subterráneos de placas tectónicas o ruidos de fracturas en rocas que preceden a un terremoto. Además, su olfato, que es hasta 100.000 veces más sensible que el nuestro, puede detectar gases como el dióxido de azufre que a veces emiten los volcanes antes de una erupción. En el mundo del campo, caballos, vacas y otros animales de granja suelen alterarse antes de un desastre. Esto no es casualidad. Ellos poseen una gran sensibilidad a los cambios de presión atmosférica y a las variaciones de los campos electromagnéticos que se generan antes de un sismo o un huracán. Por eso, horas antes, se les ve inquietos, relinchando o agrupándose como si presintieran el peligro. Las serpientes no tienen oído externo como nosotros, pero todo su cuerpo funciona como un receptor de vibraciones. Especialmente su mandíbula inferior, conectada directamente con el suelo, les permite captar los más mínimos movimientos telúricos. Por esa razón, se ha documentado cómo abandonan sus madrigueras incluso en pleno invierno cuando sienten que algo grande está por ocurrir. Las aves cuentan con un sistema de equilibrio en el oído interno llamado laberinto vestibular, extremadamente sensible a las variaciones de presión en el aire. Minutos u horas antes de un huracán o un tsunami, estas aves cambian de rumbo, emigran de forma repentina o se agrupan en bandadas alteradas. Los peces y las ranas, habitantes del agua, poseen un órgano especial conocido como la línea lateral, una especie de sensor que corre a lo largo de sus cuerpos y que detecta cambios en las vibraciones y en las corrientes del agua. Esto les permite sentir alteraciones mucho antes de que una ola gigante o un maremoto se forme en la superficie. Lo que la ciencia ha descubierto hasta hoy es fascinante. Los animales poseen sentidos capaces de captar vibraciones, sonidos y cambios imperceptibles para nosotros, lo que explica por qué reaccionan antes de terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas. Sabemos que elefantes sienten con las almohadillas de sus patas, que las serpientes perciben ondas a través de su piel, que los perros y caballos escuchan frecuencias que escapan a nuestro oído, y que las aves cambian de rumbo ante señales invisibles en la atmósfera. Sin embargo, aunque los estudios respaldan estas capacidades, aún estamos lejos de comprenderlo todo. La ciencia confirma que sí existe una conexión real entre los animales y los fenómenos naturales, pero también deja en evidencia que seguimos rodeados de incógnitas. Son incontables las especies que parecen anticiparse a desastres naturales, y cada caso registrado abre nuevas preguntas sobre el alcance de sus sentidos. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Si pueden presentir lo que la tierra y el cielo anuncian en silencio,
¿Qué más son capaces de percibir que todavía desconocemos? ¿Qué secretos guardan en sus sentidos, tan afinados y a la vez tan enigmáticos? Tal vez los animales poseen una percepción que va más allá de lo natural, dimensiones que aún no logramos descifrar. La ciencia avanza, pero ellos siguen siendo guardianes silenciosos de un conocimiento oculto, recordándonos que, incluso en lo cotidiano, el mundo animal guarda misterios que todavía no hemos logrado revelar.